Conversando con el Padre Eusebio. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Conversando con el Padre Eusebio, este martes 2 de junio. Seguimos meditando el tema de las vocaciones y hoy vamos a meditar sobre la vocación de la vida religiosa. Volvemos en un momento. De vuelta con su programa Conversando con el Padre Eusebio y con la hermana Ambrosia Rivera de la congregación del Cardenal Sancha. Hermana, ¿cómo fue el despertar de su vocacional que usted tuvo y los procesos que vivió en esa primera etapa de ese llamado de Dios? Buenas tardes. Sí, Padre, el llamado a mi vocación, yo siento que fue en la familia, en mi familia. Desde pequeña yo sentí ese llamado de que Dios me invitaba, pero yo como que no le hice mucho caso, yo seguía, las cosas rutinarias, pero después, ya cuando tenía unos 16 años, fue cuando yo como que lo tomé en serio y entonces tenía una serie de inconvenientes que no podía continuar ese llamado, porque la escuela donde estudiaba era de muy poco grado, apenas llegaba a 5º grado, pero como era un plan de Dios, permitió que a mi comunidad fue un seminarista y entonces yo pude conversar con él y él me indicó, me ayudó. Me dijo, no te preocupes que voy a hablar con las hermanas sanchinas. Y de ahí fue que yo entonces comencé a comunicarme con la promotora vocacional y ahí fui descubriendo ese llamado de Dios, aunque con muchos inconvenientes, porque tenía que trasladarme de mi comunidad, que eran como unos 10 kilómetros, al pueblo, como decimos vulgarmente, pueblito, y era con mucha dificultad porque no había carretera. Entonces me iba a caballo, a pie, para estudiar, pero seguía con esa inquietud. Hasta que también el párroco de la parroquia, yo le comuniqué y él me fue orientando. Pero tenía muchas dificultades por la distancia, pero el Señor se siguió manifestando y yo pude entonces ingresar al colegio de las hermanas, donde continué estudiando y de ahí fui recibiendo esa formación, ese llamado de Dios, que en el grupo, en ese tiempo se acostumbraban las niñas internas en los colegios. Éramos 23 niñas y de esas 23, solo 5 éramos, como que teníamos ese llamado, y teníamos mucho conflicto con las demás porque se reían, se burlaban, pero sin embargo yo no me llevaba de eso. Yo decía, bueno, el Señor que me ha llamado aquí me va a ir preparando todo. ¿Y cuál es el carisma de la congregación del Cardenal Sancha? ¿En qué países se encuentra y cuándo llegan a Panamá y dónde se encuentran trabajando actualmente? El carisma de nuestra congregación es servir a los más pobres. Y nosotras nos encontramos en 11 países. Panamá fue uno de los
de los antepenúltimas comunidades donde hemos llegado. Y nosotras llegamos aquí por medio de la invitación primero fue por el padre David, un agustino recoleto. Estábamos en el casco antiguo, pero llegó el momento que ellos tuvieron que salir y entonces nos encontramos con la dicha del padre Eusebio, que fue quien nos invitó a esta parroquia donde nos encontramos ahora, en Torrijos Carter, y gracias a él pues estamos ahí en la parroquia brindando el servicio de misioneras, sirviendo con todo nuestro ser, sobre todo a los más pobres, a los más necesitados. Para nosotros es una alegría poder estar sirviendo en esa parroquia y también siempre le agradecemos encarecidamente al padre Eusebio, que fue como el protagonista para nosotras llegar a esta comunidad de Torrijos Carter. Bueno, hermana, vamos a hacer una pausa y volvemos descubriendo su llamado vocacional, su respuesta y las áreas donde ha tenido que desarrollar misión hasta el día de hoy. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos. De vuelta con su programa Conversando con el Padre Eusebio y la hermana Sor Ambrosia Rivera de la Congregación del Cardenal Sancha nos contó que su vocación nace en su familia, que hubo un poco de dificultad cuando niña, pero a los 16 años toma en serio. Hubo una animación de parte de un seminarista, luego de su párroco. Luego estudia en la escuela de la congregación, acompañada con 23 muchachas, pero de las 23, 5 tenían el llamado vocacional y lo realizaron, pero también hubo un poco de bullying en el camino. El padre Gabriel de la Congregación de los Agustinos lo invitan a Panamá, a la iglesia del Casco Viejo. Luego, cuando ya se termina el periodo y hay que dejar la parroquia, contactan al padre Eusebio y hacen toda la documentación, toda la sustentación y van a trabajar a la señora Rosario Torrijos Carter San Miguelito. Entonces ahora le pregunto a la hermana, después de esta experiencia, ¿cuál ha sido su recorrido vocacional? Ha tenido que dejar su país, su familia, pero ¿cuál es la alegría de este llamado? La realización, donde uno la siente, ¿por qué uno la siente? Sí, padre, es un poco duro uno tener que arriesgarse, salir de su país sobre todo, pero gracias a Dios que cuando uno decide y escucha el llamado del Señor, Él mismo le va dando a uno las gracias, las herramientas. Y para mí lo fundamental en este seguimiento es la entrega, el servicio, el amor que uno puede brindarle, sobre todo a las personas cuando se acercan a uno, que uno puede brindarle una palabra de aliento y puede mostrarle ese amor de Dios. Y para mí esa es la alegría más grande, donde me ha tocado desarrollar mi vocación, que ya he estado en 3 países. Primero fue a Cuba, donde tuve 8 años, desde el 98 al 2007, y fue una experiencia muy difícil, pero muy hermosa, porque de verdad que para mí era una felicidad ver cómo la gente pues acudía a uno con tanta alegría y se sentían confiados, se sienten confiados, se sienten apoyados en nuestra persona. Entonces eso me da alegría, eso me da paz, me da seguridad en que el Señor está conmigo, que no soy yo la que voy llevando la misión, no soy yo la que voy predicando,
sino que es el Señor que usa a uno como instrumento. Entonces esa es la felicidad más grande. Después me enviaron aquí a Panamá y también me he sentido muy feliz porque estamos trabajando en lo que es nuestro carisma, con las personas más necesitadas, con los enfermos, con aquellos que están solos, con aquellos que no tienen esa palabra de aliento, y que uno puede ir, visitarlo, acompañarlo, decirle que Dios es amor, que Dios está con ellos, que no están solos. Y de verdad que uno siente una satisfacción grande en el Señor. Hermana, me dijo que tuvo 8 años en Cuba, por ahí aproximadamente. Sí. Cuba fue el país de la fundación de la congregación. Sí. Si en breves minutos nos cuenta algo de la historia de la congregación. Muy bien. Pues nosotras, la Congregación de Hermanas de la Caridad de Cardenal Sancha, nacimos en Cuba en el 1869. Pero con lo de la revolución, en el 1961, las hermanas tuvieron que salir. Salieron a Colombia y también se fueron a República Dominicana, donde ya estábamos, pero todas las que estaban allá tuvieron que salir. Y fue una experiencia muy dura porque teníamos niñas allá con las hermanas y ellas tuvieron que distribuirlas así a personas. Pero sin embargo, esas niñas recibieron una formación, recibieron un amor, un cariño que todavía cuando yo estuve allá en el 98 al 2007, pude conocer varias de esas exalumnas que vivieron esa experiencia y ellas se muestran agradecidas. Incluso hay algunas que han puesto talleres de bordado, de manualidades, para seguir extendiendo ese carisma. Y es una experiencia muy hermosa el poder compartir con esas personas que de verdad necesitan del apoyo de nosotros los humanos. Quiero preguntarle sobre su fundador, el Beato Cardenal Sancha. Sí. Está el proceso abierto a su canonización, están esperando ese milagro. Cuéntenos un poco de la vida de él y qué lo inspiró en fundar esta congregación y si fundó otras. Bien, el Beato Ciriaco Sancha, él estaba en Cuba, o sea que cuando la congregación fue fundada, fue porque pasó una guerra, la guerra de los 10 años en Cuba. Entonces, Sancha era secretario de un arzobispo, Calvo López se llamaba, y entonces él veía esa necesidad tan grande de personas que se quedaron huérfanas, muchas personas que no tenían niños desamparados, y él decía, ¿qué haré? Porque hoy le doy de comer y mañana vienen a pedirme. Entonces él tuvo un sueño en que él había reunido a todos esos ancianos y esos niños y que lo tenía en un lugar, en una casa. Entonces él tenía unas jóvenes que ellas conversaban con él y él le comunicó ese sueño, esa experiencia, y le dijo que si ellas querían colaborar con él, y ellas sí estuvieron dispuestas. Y entonces un 5 de agosto de 1869 fue fundada la congregación. Entonces, perdón, ese proceso duró muchos años. Vamos a una pausa y regresamos en breve. De vuelta con su programa Conversando con el Padre Eusebio y la hermana Sor Ambrosia Rivera de la Congregación del Cardenal Sancha. Estaba relatando
cómo fue la experiencia de su fundador, qué lo inspiró y cómo empezó a organizar la congregación allá en Cuba, después de la guerra de 10 años, donde quedaron niños huérfanos, ancianos abandonados, y cómo se inspira y le cuenta a un grupo de jóvenes ese sueño que él había tenido y cómo empieza a dar esos primeros pasos. Sí, como decía anterior, la congregación comenzó con 4 jóvenes y entonces ahí pues realizó el sueño. Dice que reunió más de 100 ancianos y niños. Y bueno, eso pasó ahí a los 5 años, ya comenzó la congregación a extenderse en los pueblos de Cuba, y ya en el 1970 sí que tuvieron la primera fundación en República Dominicana. Y luego entonces ya en el 1909 nuestro padre fundador, él estaba en España y con mucho desvelo, porque él se desvelaba por los más necesitados. Dice que tenía una gripe y él salió a llevarle comida a personas que sabía que estaban con hambre, llevarle bolsa de comida. Entonces de ahí cogió una neumonía, y por lo cual eso lo llevó a la muerte. Pero pasaron unos años después que él murió, y ahora en el 2008, el 18 de octubre, fue donde ya él fue beatificado, o sea, ya él es beato. Y entonces pues ahora estamos en ese proceso, estamos orando para que permita a Dios que podamos llegar a la canonización, que es lo que todas queremos verlo ya en los altares, para poderlo glorificar como los demás santos, San Antonio, San José, todos esos santos que ya están en los altares, pues queremos verlo a él así también. Pero sus restos reposan allá en la Catedral de Toledo. Bueno, qué interesante la vida de su fundador, Ciriaco María Sancha. Hermana, estamos en el mes de las vocaciones y ya vamos a terminar el mes de las vocaciones, porque las vocaciones se trabajan todo el tiempo. Estamos en el mes de la familia. ¿Qué mensaje le manda a las futuras vocaciones, tanto de jóvenes como adultos, y a la familia, que debe ser la promotora de las vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa? Sí, yo creo que es importante, sobre todo la familia, que vayan cada día descubriendo ese rol, porque le digo que mi vocación nació de la familia, de una familia humilde, pero que siempre estaban en ese contacto con Dios, en la oración, el rosario. Y ahora en este mes de mayo, que es el mes dedicado a María, le pido ese favor de seguir orando, sobre todo con la oración de rosario, que es, como dice la familia que reza unida, permanece unida. Y las vocaciones, la vocación que sea, ya sea el matrimonio, a ser médico, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, es de la familia. O sea que la familia es el centro de la sociedad. Entonces yo les recomiendo a los jóvenes, sobre todo, que traten de sentirse familia, de sentirse amados, y de convocar a sus padres, porque sabemos que hay padres que no tienen esa formación, pero hay hijos que sí han recibido alguna formación cristiana, a la oración, porque la oración es la fuerza que nos une a la voluntad de Dios. Y necesitamos mucho de la oración para poder descubrir ese llamado de Dios, porque es Dios quien nos llama, es Dios quien nos elige. No somos nosotros los que elegimos la vocación, es Dios que nos la da. Entonces tenemos que estar en esa disposición
Por lo tanto, le exhorto a los jóvenes, tanto a las mujeres como a los hombres, de no tener miedo, como decía el Papa Juan Pablo II, no tengan miedo, porque el miedo es lo que muchas veces nos ata, es lo que muchas veces nos impide dar el paso. Y si dejamos el miedo y nos arriesgamos, vamos a lograr lo que queremos. Todo en la vida cuesta, nada es fácil. Cualquier vocación es difícil, cuesta, pero vale la pena. Vale la pena servir y seguir al Señor con entrega, con amor, con sacrificio. Hermana, qué bonito mensaje de exhortación a la familia, a los jóvenes, a la oración, a responder al llamado que Dios está haciendo, porque llama a hombre y mujer a servir a su pueblo. ¿Alguna anécdota que usted quiera contar en este programa Conversando con el Padre Eusebio, este martes 2 de junio? Una anécdota que sea simbólica, representativa para usted, para animar las vocaciones. Sí, bueno, hay muchas anécdotas, pero le voy a contar una de una joven precisamente que ella sintió el llamado del Señor. Y era una joven ya de años, ya ella tenía 35 años. Y la joven era médico. Y bueno, ya tenía toda su vida hecha, ella vivía en un apartamento, tenía maravillas, tenía de muchas cosas, pero ella no se sentía feliz. Y dice que un día ella fue a una Eucaristía y escuchó una homilía que hizo el sacerdote, donde él hablaba precisamente de la vocación, y que él decía que nosotros tenemos que buscar, descubrir, pedirle a Dios que nos ayude a descubrir dónde yo tengo que encontrar la felicidad, porque la felicidad no está en los bienes. Y ella se puso a pensar, yo tengo de todo, tengo carro, tengo un apartamento, tengo, pero tenía un vacío. Y entonces ahí fue cuando ella comenzó a comunicarse con las hermanas, bueno, con nosotras. Y la joven pues pudo entrar a la congregación, y ella dice que ella es la joven más feliz porque se encontró verdaderamente con la felicidad, con lo que ella nunca había descubierto. Así que yo les exhorto a que traten de, como les decía ahorita, de orar, porque en la oración es donde nosotros podemos verdaderamente escuchar a Dios. No solamente nosotros hablarle, sino escucharlo, para que Él nos hable, y entonces Él nos dará la solución de la felicidad que nosotros tenemos que buscar. Queremos agradecerle, hermana Sor Ambrosia Rivera, venir de San Miguelito a contarnos su experiencia, a hacer esta animación vocacional. Gracias por darnos la oportunidad de tenerla aquí en el programa Conversando con el Padre Eusebio. Vamos a una pausa y regresamos en breve. De vuelta con su programa Conversando con el Padre Eusebio y la hermana Sor Ambrosia Rivera, que quería dar unas palabras finales. Sí, para darle las gracias sobre todo, bueno, primero a Dios y después al Padre Eusebio, que me ha invitado en nombre de la congregación para tener este espacio y poder presentar a nuestra congregación en este aniversario que estamos celebrando, los 150 años de fundación. Y vamos ahora a tener un momento con el Papa. Vamos a presentarle una orientación con el Papa. Les mando un afectuoso saludo, un cariño muy grande. Los felicito por todo lo que hacen, por ese trabajo que tienen ustedes de ir adelante, de superarse,
de mirar la vida con ojos lindos, porque la vida es muy linda, pero hay que saber mirarla lindamente. Rezo por ustedes, les pido que recen por mí y les doy mi bendición. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Adiós. Buenas tardes, hermanos. Gracias y hermanas. Gracias por compartir este programa Conversando con el Padre Eusebio. Hoy tuvimos de invitada especial a la hermana Sor Ambrosia Rivera. Nos habló un poco de su llamado que nace de la familia. Posteriormente lo toma en serio a los 16 años, hace un proceso, ha estado trabajando en Cuba por unos tiempos, ahora está actualmente en Panamá, en Torrijos Carter, trabajando. Ya llevan 5 años, del 20 de mayo cumplieron 5 años de estar en Torrijos Carter, San Miguelito, trabajando por los más necesitados, ayudando en la evangelización, formando a hombres y mujeres y a jóvenes y niños en el amor de Dios. Y en esa relación también nos explicó un poco de la historia de su fundador, el beato Ciriaco María Sancha, y que murió en España, Toledo, y que están en ese proceso de buscar ese milagro para que llegue a los altares, para poder orarle como se le ora a los santos. También oramos por ese proceso, que de pronto sea la canonización. Nos hizo una exhortación a todos a orar por las vocaciones, tanto a la familia como a los jóvenes, que no tengamos miedo, como nos dijo el Papa San Juan Pablo II, a responderle al llamado de Dios. Nos ha invitado a ver un video del Papa y eso nos anima a querer seguir trabajando por la vocación. Y ahora que estamos en el mes de la familia, descubrimos que la familia es la fuente de todas las vocaciones de la Iglesia Católica. Esperamos que sigan viendo su programa todos los martes a las 3 de la tarde, Conversando con el Padre Eusebio. Que Dios lo bendiga, nos vemos el próximo martes.